cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Buenos días, amigos, amigas de Totum Revolutum, la tertulia de experiencias y aprendizajes que quiere aportar a tu desarrollo personal y a través tuyo transformar la sociedad, trabajando por un mundo más justo y solidario. Hoy tenemos un nuevo invitado. Se trata de Daniel Vázquez Vela, educador, consultor y coach, quien nos atiende desde su ciudad de origen y residencia, Lima, capital del Perú. Buenos días, Daniel. Buenos días, cuánto gusto. Un saludo y un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por hacernos un hueco en tu apretada agenda. Daniel, esperamos que formes parte del equipo de profesionales solidarios que contribuimos a construir la paz trabajando por la justicia. Como especialista en educación, creemos que puedes aportar muchísimo a este mundo que necesita un nuevo paradigma. Y, por supuesto, también nos acompaña Edgardo, nuestro coach, terapeuta sistémico y profesor de filosofía. Buenos días, Edgardo. Gracias también por compartir este espacio. Buenos días, Salvador. Encantado de estar este nuevo año con todas estas novedades, entusiasmados por seguir trabajando por la construcción de un mundo mejor, que es el objetivo de este espacio, y contar con Daniel, pues creo que va a ser un enriquecimiento grande para todos los escuchantes. Gracias, Daniel, por estar ahí. Muchas gracias. Daniel, antes de entrar en el tema que hoy nos ocupa y que sabemos que tú eres un especialista, queremos que los escuchantes del programa conozcan mejor la faceta humana de nuestro invitado. Cuéntanos alguna experiencia personal. ¿Siempre quisiste dedicarte a esta especialidad? ¿Algo influyó para elegir profesionalmente este camino? Daniel, cuéntanos algo de ti. Bueno, en realidad, este tema que nos ocupa hoy, el de las lecciones aprendidas, este, junto con el tema de cómo hacer un bien mayor en contextos de mucha incertidumbre en el que suelen vivir muchísimas de las personas con las que nosotros compartimos la historia de este tiempo, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención el cómo podemos hacer para inventar algún tipo de metodología que haga fácil las cosas, que le permita a las personas caer en la cuenta del valor de sus vidas y de la oportunidad magnífica que el tiempo les presenta en la circunstancia concreta en la que tengan delante por vivir. Entonces, claro, de hecho, a mí me ha preocupado mucho apoyar a quienes apoyan haciendo el bien a la gente. En este caso, congregaciones religiosas, grupos de asociación, de personas dedicadas justamente como ustedes, ¿no? A luchar por un mundo justo y solidario. Y entonces, mi interés es ayudarles a, oye, organizar mejor sus planes de trabajo, por ejemplo, para empezar por ahí, ¿no? Por lo menos trabajar con 2, 3 indicadores como para medir el trabajo que se hace y, obviamente, aprender de lo que hacen, reflexionando en su práctica. Algo podemos aprender de lo que hacemos. Y si aprendemos bien de lo que hacemos, haremos que las cosas se hagan mejor cada vez. Algo tan simple como eso, pero que nos es muy difícil porque no estamos habituados a pensar lo que hacemos. Muy Hacemos las interesante. cosas porque hay que hacerlas. Y si alguna vez nos salieron bien, las hacemos de nuevo y así año tras año. Entonces, claro, esas son las cosas que suelen pasar, ¿no? Muchas gracias por compartir. Daniel, las experiencias personales siempre enriquecen nuestra visión de la propia vida, porque Mm. nos enseñan nuevos puntos de vista, nuevas miradas. Daniel, entremos en el tema que hoy nos ocupa. Como consultor, llevas muchos años acompañando y asesorando a las entidades que trabajan en ámbitos sociales y que realizan intervenciones con grupos de la sociedad.
Háblanos un poco de este contexto, de los proyectos sociales, sus luces y sombras, sobre todo su importancia para la sociedad. Ya, mira, en contextos como el peruano o el boliviano, que son los contextos donde más he trabajado en los últimos 16 años, es indudable que todo lo que se puede hacer para facilitar, ¿no?, la calidad de vida de las personas, en realidad es bastante poco, pero enorme al lado de de la inacción que suelen darse en el mundo de nuestras autoridades, ¿no? La ausencia del Estado, en el caso del Perú actual, por ejemplo, la ausencia del Estado es clamoroso. Entonces, cuando una congregación religiosa implementa uno o dos proyectos sociales, por más pequeños que sean, el bien que hacen es inestimable. Para empezar, quizás una de las primeras, de los primeros impactos de cualquier proyecto social es permitirle a las personas caer en la cuenta de la importancia de ser ciudadanas o ciudadanos de un país. Y por ende, preocuparse por cuidar, para empezar, su autoestima, su valoración, pero también el darse cuenta que pueden aprender siempre algo nuevo en sus vidas y pueden valerse de sus propias decisiones para mejorar. Entonces, claro, cuando los proyectos sociales se plantean en contextos así, qué importante es que haya claridad en los objetivos que se quieren alcanzar, que por supuesto hayan dos o tres resultados que podamos medir y que uno de esos resultados incluso esté enfocado en que el grupo que implemente el proyecto vaya mejorando en su capacidad de gestionar el proyecto para bien. Y que sean pues siempre proyectos que a lo largo del tiempo se puedan sustentar, que puedan tener impacto, que efectivamente ayuden a las personas a dignificarse, a promocionarse, a crecer en su capacidad de emprendimiento, por ejemplo, o incluso a participar en la vida política, en la vida pública de sus países, que es un interés muy bonito cuando se trabaja en ciudadanía. Muy interesante. Ujú. Daniel, todo lo que son proyectos sociales, sean ONGs, instituciones religiosas, organizaciones sociales, es un ámbito muy rico y necesario. Cuéntanos cómo detectaste las necesidades especialmente de acompañamiento al trabajo de estas organizaciones. Una experiencia de trabajo social puede dejar muchos aprendizajes, ¿verdad? Háblanos de todo lo que se puede aprender. Sin duda. A ver, una de las primeras cosas que a mí siempre me llamó la atención cuando me invitaban, sobre todo a diseñar sus proyectos sociales, a evaluarlos, ya sea a nivel semestral o a nivel anual, es justamente este detalle, ¿no? De, oye, ¿y cómo sabemos el bien que han hecho? A veces uno se topa con grupos con muy buen corazón, pero que no tienen indicadores. O sea, tienen su plancito, su proyecto más o menos, pero no tienen indicadores, tampoco tienen objetivos claros. Bueno, y como siempre han hecho el bien, y lo han hecho bien según ellos, entonces año tras año han ido haciendo ello, ¿no? Entonces, claro, la tarea mía es ayudarles a tomar conciencia de la importancia de afinar el instrumento, la herramienta llamada proyecto social. Entonces, ahí necesitamos desde un marco lógico y, por supuesto, antes del marco lógico, pues tener un diagnóstico, ¿no?, de las necesidades más importantes de las personas, un árbol de problemas, un árbol de objetivos, un árbol de alternativas y un marco lógico que nos ayude a ordenar qué queremos lograr, qué cambios efectivos podemos lograr con los recursos que nos puede dar un organismo de cooperación y con el tiempo, ¿no? Y las facilidades de las personas. Es bonito, ¿no? Es bonito cómo las personas vamos aprendiendo poquito a poco, sobre todo si somos ya personas mayores de 50 años, cuando llevan un proyecto por primera vez, es emocionante cómo, cómo van aprendiendo a darse cuenta de la importancia de ponerle un indicador con una meta concreta y en base a eso poder evaluar a su debido momento cuánto se ha avanzado de un punto A un punto B. De un mes de marzo o un mes de julio, cuánto se ha avanzado haciendo el bien a las personas y de tal manera que pueden elaborar su reporte, su informe. Pero lo más bonito, lo que más me gusta a mí es ayudarles a identificar sus lecciones aprendidas. Cuando tú hiciste el trabajo de la implementación del proyecto de marzo a julio, en ese tiempo, ¿qué experiencias crees tú que has podido atesorar? Escoge una de ellas y lo reflexionamos.
lo profundizamos. Entonces, a partir de una metodología adecuada, uno puede efectivamente identificar lecciones aprendidas que ayuden a los equipos que llevan proyectos a poder aprender de su práctica. Y eso les ayuda enormemente a madurar sus procesos de toma de decisión, a innovar, no repetir las mismas cosas, por supuesto, a crecer un poquito más también en sentido del humor, porque no siempre las cosas salen como un 2 más 2 es 4 en el mundo de los proyectos. Generalmente muchas cosas se hacen por ensayo y error y muchas veces, efectivamente, tenemos que tragarnos sapos y culebras cuando las cosas no salen bien, sobre todo cuando los contextos sociales o políticos son muy adversos, como el caso, por ejemplo, de países como los nuestros donde en este momento hay crisis alimentaria y claro, resulta tan difícil poder acompañar a un pueblo cuando hay desayunos que no se han tomado o almuerzos que son demasiado frágiles para la cantidad de personas que viven en una familia, ¿no? Todo esto, evidentemente, es motivo de reflexión. Necesitamos aprender incluso de las situaciones adversas para sacar de ellas oportunidades para renovarnos. Creo que esa también es una tarea mía, ¿no? De ayudar a las personas a que en circunstancias tan adversas podamos efectivamente ver por dónde podemos sacar provecho para que el proyecto sea en medio de la noche de muchas personas un verdadero faro, ¿no? Un faro que ilumine y que aliente esperanzas. De eso se trata. Una, Daniel, cuando se trabaja con organización que intentan responder a una necesidad social urgente, a un problema concreto, suele tener como principal déficit la falta de sistematización que comentabas. ¿Cómo se Sí. puede hacer un buen trabajo? Pero sobre todo, ¿qué es lo más necesario? Guardar de la experiencia. ¿Cómo hacerlo? Ya, fundamentalmente sentarnos, ¿no? Y decidir darnos un tiempo de calidad, ¿no? Porque la verdad, una sistematización de experiencias, bueno, es pedirle un compromiso muy grande. Yo prefiero más bien empezar con las cosas más concretas, ¿no? Una lección aprendida se puede hacer en una mañana o en un día entero, depende de la circunstancia, el tiempo de que se disponga, pero fundamentalmente es darse un tiempo para pensar lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, se trata de pensar más, ¿no? Y pensar qué significa. Significa, eh, para empezar, identificar qué tema podría interesarnos más y a partir de allí narrar lo que hemos vivido, ¿no? Escribirlo, ¿no? Generalmente nosotros confiamos las cosas a nuestra memoria, pero la verdad que nuestros cerebros están habilitados, acostumbrados y programados a olvidar todo lo que vieron, todo lo que aprendieron, es fatal. Entonces necesitamos escribir. Entonces, la primera tarea de una lección aprendida es narrar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho, tal como sucedieron las cosas, sin ponerle colores, adjetivos bonitos, no, tal como pasaron las cosas. Y después dar cuenta del cómo se hicieron las cosas. O sea, la narración tiene como dos partes, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos juntos en el proyecto? ¿Y cómo lo hicimos? ¿De qué estrategias nos valimos? ¿Qué intuiciones? ¿Qué ideas las fuimos aplicando? ¿O cómo hicimos, qué vericuetos tuvimos que tomar cuando se nos apareció una incertidumbre o, algo, o a un hecho imprevisto? En fin, una vez que tenemos esa secuencia descriptiva realizada, que puede ser una hora, un par de horas bien hechas, viene la parte interpretativa, ¿no? La secuencia interpretativa, que es como la segunda gran parte de una lección aprendida, ¿no? Y yo lo divido como en dos momentos. Claro, cada uno de estos momentos es bien bonito, en realidad es emocionante porque involucra todo el ser de los integrantes del grupo, ¿no? El primer momento es dar cuenta de cuál es el significado general de esa experiencia que ya está escrita, que ya está narrada. El significado general. ¿Cómo podemos empezar a dar cuenta de ese significado general? Muy simple, hagamos una lluvia de ideas, todo lo que se nos ocurra. ¿Qué significó lo que hicimos juntos o lo que hicimos juntas? Ponemos ahí la lluvia de ideas y después vamos cogiendo las ideas que tengan un parecido, las vamos juntando y al final redactemos un par de párrafos que respondan la pregunta del significado general de nuestra experiencia escrita. Oye, bien bonito lo que sale, ¿ah? Eso que sale empieza a emocionar al grupo. Claro, ¿cómo no lo va a emocionar si toda su vida está involucrada en las palabras que van apareciendo y que dan cuenta del significado de la acción? Pero lo más bonito
lo más interesante es lo que viene después, el significado a profundidad de la experiencia. Para lo cual necesitamos hacer, en este caso, una lluvia de preguntas de aprendizaje. Una pregunta de aprendizaje es aquella pregunta que especialmente te hace pensar. Es aquella pregunta que para contestarla tienes que hacer uso de tus recursos más profundos. O sea, de todas maneras, contestar una pregunta de aprendizaje involucra tu corazón, al corazón del grupo. ¿De acuerdo? Entonces, esta segunda parte de la secuencia interpretativa tiene que ver con el significado profundo. Y es aquí en donde nosotros, cuando facilitamos un proceso de lección aprendida, nos encontramos con la dimensión de lo profundo de la vida, ¿no? Es aquí en donde especialmente surgen esos valores que ustedes hablan hoy, ¿no? Eso de luchar por un mundo justo y solidario. Bueno, ahí es donde surge eso, donde surge la experiencia de lo de Dios, si es un grupo religioso. Y ahí donde surgen los principios, los valores, las convicciones, los supuestos, los criterios más profundos. Entonces uno toma nota de todo eso. Contestar esa pregunta de aprendizaje es realmente una labor de titanes. Al final, cuando ya tenemos la secuencia interpretativa terminada, el significado general y el significado profundo, vienen las conclusiones y vienen las recomendaciones. A eso lo llamo yo la secuencia proyectiva, ¿verdad? Toda lección aprendida, aunque es mirar al pasado, reflexionado con profundidad en el presente, sin embargo, es una invitación al futuro. Las lecciones aprendidas, bien formuladas, de todas maneras nos invitan a hacer del futuro un presente que le dé alas y raíces al presente en el que nos encontramos. No sé si me dejo entender, ¿no? Se trata de crear un presente distinto, con más hondura, con más humanidad. Entonces, claro, cuando un equipo hace una lección aprendida, se le abre la mente, se le amplían los horizontes. Bueno, eso es lo que yo quisiera. A mí me interesa especialmente, a mi edad, ¿ya? Difundir las lecciones aprendidas en los grupos, sobre todo en una circunstancia como la de Perú y Bolivia, que le están pasando pues no precisamente muy bien. Necesitamos pensar los procesos para poder ofrecerle a nuestras diferentes poblaciones oportunidades de desarrollo mejor pensados, ¿no? Eso es, fundamentalmente eso es la experiencia esta de acompañar procesos de lecciones aprendidas, ¿no? Daniel, al hilo de lo que estás comentándonos, cuéntanos por favor las experiencias más interesantes que has tenido o has conocido. Y si puedes concretar, esta experiencia se hizo por una necesidad de, se habilitó esta y se ha hecho en tal sitio, y para que la gente vea y que sea una cosa tangible y más comprensible para ellos, porque tú estás metido en el mundo este, pero para que la gente vea que es algo tangible, que lo pueden comprobar aquí o allá, o se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, por esta necesidad, pues se hizo de esa necesidad esto y esto, más que nada para que la gente lo sitúe. Ujú. Bueno, en realidad hay dos experiencias que a mí me han llamado mucho la atención. Las he acompañado en los últimos 2 años. Una de ellas la hice ahora en abril a un equipo de radio que está en Otusco, ¿ya? Chami Radio se llama. Bueno, este equipo lo que hizo fue hacer una lección aprendida, pero referido a celebrar el aniversario de la radio, pero visitando la comunidad más alejada a Otusco, ¿ya? La Daniel, comunidad de Los Daniel, perdona, Ángeles. Dime. sitúa el lugar para Otusco, que... listo. Otusco es una ciudad que queda cerca a Trujillo, y Trujillo es una ciudad que está al norte de Lima, algo así como a unas, ¿qué será pues? Debe ser 8 horas en bus, ¿verdad? Hacia el norte. En avión sería pues una hora y algo. Bueno, ya, listo. Ya, Otusco es una ciudad que está en la sierra del Perú, más o menos, que debe ser sus 2.000, casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y estos compañeros de la radio Chami se fueron a un pueblito que está muchísimo más arriba, obviamente entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, para ese pueblito la alegría de ellos fue tan grande que gente importante les fuera a visitar. Lo cierto es que lo que yo le pedí a este grupo bueno, especialistas en radio, como ustedes, ahí está, como ustedes, de espiritualidad marianista, es una congregación religiosa que es la dueña de la radio. Ellos lo que hicieron fue simplemente recordar y poner por escrito
su experiencia de visitar a un pueblo tan lejano, ¿de acuerdo? Por supuesto, hasta les dieron 19 camaretazos por haberles ido a visitar, la gente hizo fiesta, para ellos fue motivo de fiesta. Pero todo lo que fueron escribiendo y el significado que fue surgiendo de esa experiencia le permitió a este grupo de Chami Radio darse cuenta que esa experiencia de visitar a ese pueblo tan alejado les refundaba como equipo de radio pastoral, ¿no? Entonces, comenzar a reflexionar sobre el significado de esa refundación, de dejarse aprender algo así como dejarse tocar por la alegría de un pueblo que son sus escuchablantes, ¿no? Ese pueblo que les escucha en sus programas diarios, ¿no? A ellos les significó una verdadera experiencia de renovación. Bueno, y en el fondo de eso se trató, ¿no? Cuando ellos hicieron sus conclusiones de esta experiencia, eh, se dieron cuenta de algo que la gente misma les había dicho, ¿no? Nosotros con nuestro equipo de radio, para la gente que nos escucha, somos un evangelio viviente. ¿De dónde salió esa conclusión? De la alegría, de la experiencia, de lo que para ellos la gente les significaba. Cuando ellos fueron a visitarles, aquellas personas que con su programa radial les da la buena noticia de comunicarles un mensaje, poderles ver en persona, significó para la gente del pueblo una revelación. Ustedes son buena noticia viviente para nosotros. Para este grupo, tomar noticia de esta experiencia fue tan emocionante ese momento, güey, que la gente comenzó, realmente fue una experiencia mística, y eso es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? De cuando uno hace una lección aprendida con personas cuyo corazón se deja abrir, bueno, es inevitable que se produzca algo así como un encuentro con la dimensión más profunda que nos habita, ¿verdad? Y esa dimensión siempre es bella, pues siempre es belleza, pero una belleza que danza y que se alegra con nuestra alegría y que se entristece con nuestras penas más hondas. Y que esto es lo que le pasó pues a este equipo de trabajo, ¿ya? Y claro, cuando uno evaluó ese momento, había algunas cosas que salieron interesantes, ¿no? ¿Qué hemos aprendido en este proceso? A valorar el trabajo y el esfuerzo que realizamos. Saber que se puede tener un documento en que conste lo que hacemos y que al estar al alcance de otras personas puedan ellas también valorar lo que hacemos. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas de una lección aprendida. Que la lección aprendida me permite a mí, a nosotros como equipo de trabajo, renunciar a que el conocimiento que hemos atesorado con un pueblo, con una población o con nuestro esfuerzo de servicio no quede en el mundo de lo invisible. Deje de ser un conocimiento implícito para convertirse en un conocimiento explícito, comunicable, que se deje entender y que efectivamente, pues, sea una buena noticia para la gente de alguna forma. ¿Está claro? Otra experiencia en esa evaluación de esa lección aprendida es, hemos aprendido de la experiencia y cuán importante es valorar en ella lo cualitativo de las cosas. De eso se trata, ¿no? La lección aprendida desvela la dimensión cualitativa de las interrelaciones que en una práctica, en una experiencia, podamos nosotros haber tenido, ¿no? Y eso me recuerda una frase del padre Rupe, un jesuita muy famoso, muy querido para Edgar y para mí, ¿no? Una experiencia no reflexionada es una experiencia no vivida. Creo que una lección aprendida nos permite coger nuestra experiencia y reflexionarla con cariño. Algo así como abrazarla en nuestros brazos y dejar que la experiencia nos entone al oído su mejor cántico, el cántico de su sabiduría escondida que a nosotros nos hace sabios. Y la sabiduría es la que necesitamos para renovarnos, la verdad, ¿no? Solamente si reflexionamos la vida, haremos que la vida nos reflexione a nosotros, dándonos la vida que necesitamos para renovarnos. Bueno, de eso se trata. Una lección aprendida debe permitir renovar a los equipos, ampliar sus horizontes para que alienten las esperanzas de las personas a las que los equipos de trabajo que llevan proyectos se deben. ¿Listo? Esa sería un poco la idea. Daniel, al hilo de lo que nos has comentado, entonces has desarrollado un método para esta necesidad.
Profundicemos un poco en su particularidad y cuéntanos algunos pros y contras que te hayan chocado más de algún caso concreto. Pues aquí hemos tenido más problemas de lo que es habitual, un poco ese análisis de toda esta metodología para que la gente comprenda que no todos son camino de rosas, a veces también pueden haber espinas. Sí, claro. Bueno, en realidad es que, mira, no estamos avisados, en general, la gente, nosotros, los proyectos, así nomás no tenemos hábito de pensar lo que hacemos, de reflexionar lo que hacemos. Bueno, evaluamos cosas bastante sueltas, pero claro, pensar con rigor, con sistematicidad, ponerle cabeza a la vida y que la cabeza esté bien puesta encima de nuestros hombros, no escondido en la barriga, ¿no? Es decir, tener la cabeza bien puesta implica identificar cuál es el observador desde el cual nosotros miramos el mundo. Claro, necesitamos, bueno, así como llevo lentes puestos, es a través de los lentes, de mis criterios, de mis principios y valores, pero también de mis propios miedos, emociones, sentimientos. Es a través de mis propias luces y sombras que yo interpreto el mundo. Entonces, en una lección aprendida necesitamos darnos un tiempo para pensar, pero claro, pensar implica que yo comience a darme cuenta que cuando pienso, yo uso los lentes a través de los cuales leo la historia. Necesito ver si mis lentes están limpios o no. Necesito hacer un esfuerzo por ver cómo veo cuando veo. ¿Me dejo entender? Necesito observar al observador que observa el mundo cuando lo observa. Necesito, si fuera el caso, corregir mis propios supuestos, porque a veces me equivoco y eso es bien importante. En el mundo del conocimiento, el error y la ilusión forman parte del conocimiento. Ese es uno de los primeros saberes de la educación del futuro de Edgar Morin. O sea, en realidad, la metodología de lecciones aprendidas que yo utilizo está muy influenciada por el pensamiento de Edgar Morin. Y Morin, pues, uno de los saberes de la educación del futuro es justamente eso, ¿no? El error y la ilusión. O sea, de todas maneras, los seres humanos, a la hora de interactuar con el mundo, un margen de error, un margen de ilusión, solemos acarrear todos los días, todas las horas, todos los minutos, es inevitable. Y precisamente porque es inevitable, necesitamos ponerle cabeza a nuestra manera de observar el mundo. Necesitamos sospechar de una manera, yo diría, saludable, de que cuando vemos las cosas podemos estar equivocándonos. Podemos incorporar un sesgo que no nos permite ver el color multicolor de la vida. A veces vemos las cosas como gris o como blanco, como oscuro o como claro, cuando en realidad la realidad es multicolor siempre. Y es más, cada color tiene no una, sino puede tener muchos matices, ¿verdad? Y muchas variantes. Pero es así, pues. Entonces, quizás la gran dificultad que yo tengo para esto de las lecciones aprendidas o divulgar lecciones aprendidas es que la gente se aferra a sus verdades, se aferra a aquello que aprendieron de sus ancestros por generación en generación, de que esas son verdades que no se pueden renunciar. Pero claro, son dogmas. En algunos casos son dogmas, pero que son absolutamente incuestionables, pero a veces son dogmas pues que van en contra de principios que hoy en día son saludables. No podemos pensar que unos seres humanos por el color de su piel o de sus ojos tengan que ser superiores a otros seres humanos y en nombre de esa superioridad los seres humanos tenemos que, diríamos, borrar de la tierra a los otros. Bueno, esa es una creencia que consideramos quienes somos amantes de la humanidad, que no nos permite crecer en humanidad. Entonces, claro, necesitamos estar con una permanente labor de corrección. No todas las creencias son creencias que nos humanizan. Entonces, un principal criterio que tenemos que fundar y tenemos que ponernos de acuerdo es que debemos buscar aquellas cosas que nos permitan cuidarnos los unos a los otros, que nos permitan replantear el paradigma de interrelación que pueda existir entre los seres humanos y entre los seres humanos y los seres vivientes, la naturaleza, incluso los seres no vivientes, las montañas, el suelo, la tierra, el océano en general o el aire. Todos son seres que alguna cuota de energía poseen
con la que tendríamos que aprender a relacionarnos de otro modo. Entonces, claro, necesitamos refundarnos, o sea, establecer nuevas formas de relacionarnos y toda esta forma de ver la vida influye a la hora de trabajar una lección aprendida. Necesitamos entonces conocer a nuestro observador y, si fuera posible, mejorarlo, ¿no? Y esto me trae a colación un ejercicio de lección aprendida que hice con un grupo de mujeres religiosas en Chicacupe, en Cusco. Chicacupe es un pueblito que queda algo así como a unas 3 horas y media del Cusco, como quien va a Bolivia. Es un sitio muy frío, muy bonita la gente, pero es un pueblito bien pequeñito, ¿de acuerdo? Pues bien, en Chicacupe, las religiosas, yo les dije, bueno, ¿qué les parece si me contestan la pregunta? ¿Cuáles son los elementos que constituyen el observador de ustedes como grupo de trabajo? Oye, me escribieron allí dos elementos, y dos elementos muy interesantes, ¿ah? Que a mí me llamaron muchísimo la atención. Vamos a ver si los tengo acá a la mano, solamente para que tengamos en cuenta de qué está hecho el observador de un equipo de trabajo. Y a lo mejor eso les puede servir como de pauta a muchos de los grupos que puedan estar escuchándome ahora, ¿verdad? Por ejemplo, para este grupo de religiosas siervas de San José de Enchecacupe, en Cusco, ¿cuáles son los elementos que constituyen tu observador, desde el cual vas a pensar, pues, tu lección aprendida sobre el acompañamiento que ustedes hicieron como equipo de trabajo al pueblo de Checacupe en los tiempos del COVID-19? Fíjate qué tema escogieron para hacer su lección aprendida. Fue uno de los talleres de lecciones aprendidas más emocionantes que yo he tenido en mi vida. Pero claro, salió muy emocionante. ¿Por qué? Porque previamente hicimos un paso previo, valga la redundancia, que identifiquen el observador desde el cual van a pensar su experiencia. Y ese observador está hecho, como le decía hace un rato, no de 12 elementos, está hecho de 10 elementos nomás. Primer elemento, la identidad congregacional en una iglesia en salida. Solamente ese elemento es bien importante, muy profundo, ¿no? Segundo elemento, una vida comunitaria, sororal y abierta al espíritu del tiempo. No es poca cosa. Esos dos elementos son elementos que tienen que ver con su vida de comunidad, ¿ya? Un tercer elemento, mirada crítica al contexto. Es un grupo que permanente está alimentando esa mirada crítica. Un cuarto elemento, compartir las grandes búsquedas de humanización con voluntariado y redes. No está mal. Ahí ya van incorporando, ¿no?, el aporte de otras personas. Un nuevo elemento, el acompañamiento en la fe con nuevos paradigmas. Por ejemplo, este grupo de chicas son religiosas, ¿ah? Son muy conscientes que no pueden así nomás seguir con el Padre Nuestro y el Ave María en un pueblo en donde necesitan pensar lo de Dios, pero con concepciones interculturales, con equidad de género y con un sentido de cuidado de la naturaleza y de los derechos humanos. O sea, esas cuatro cositas forman parte de una manera distinta de vivir la fe, lo cual es bien interesante, ¿verdad? Otro elemento que constituye su observador, la espiritualidad ancestral andina. Algunas de ellas incluso son quechohablantes. Entonces, eso es una gran ventaja para poder entender, sentir, experimentar la sensibilidad de las mujeres andinas, sobre todo. Y cuando ellas atienden a las mujeres andinas, hablan en quechua, ¿ya? Y eso es muy, muy importante y muy, muy desafiante. Y dos últimos elementos de este observador, ¿no? La formación multidisciplinar actualizada y permanente, y sobre todo, bueno, en última instancia, la competencia digital adecuada a las exigencias del momento. Les tocó vivir un COVID-19 en un pueblito a más de 3.500 metros de altura, ¿no? Entonces, fueron tiempos difíciles, muy duros, ¿no? Como verán, estos 10 elementos que interactúan entre sí constituyen algo así como los lentes a través de los cuales leen ellos su realidad. Y en este caso, la lección aprendida que les tocó en suerte trabajar conmigo en eh, en aquel año, ¿no? Después, fue en el año 2021 que hicimos esto, ¿no? Sobre cómo ellas acompañaron de la experiencia del COVID-19 en la gente, ¿no? Fue una experiencia muy, muy profunda. ¿Qué más? Muy interesante. Edgardo, ¿querías hacerle alguna pregunta a Daniel o aportar alguna cosa al tema? Bueno, creo que una reflexión que me gustaría hacer, lo interesante que es para nuestra perspectiva desde Europa, todo lo que estás contando, eh,
siento como realmente ese encuentro de dos visiones, ¿no? Porque la mirada desde de la realidad sería como interesante ver estos dos paradigmas e incluso cuáles son las dos lecciones aprendidas. Porque a Mm, mí en todo momento se me viene mucho a la mente, por ejemplo, todo lo que se ha vivido aquí en España con el tema concreto últimamente de Valencia de las inundaciones, ¿no? Es decir, mm, eh, nosotros estamos desde una mirada más hacia lo que pueden hacer por nosotros y tú estás hablando en todo momento, pues, de esa intervención social, de ese acompañamiento, de una realidad muy, muy distinta, ¿no? Pero creo que ambas se pueden alimentar y se pueden enriquecer, ¿no? Entonces, también me gustaría en ese sentido que nos dieras en lo que puedas aportar, ¿no? De visión, cómo esta realidad enriquece tanto el trabajo, por una parte, la perspectiva, la humanidad, los valores, y cómo eso mm. también, pues, de alguna manera aquí estamos dándonos cuenta que tenemos un déficit, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado demasiado a que las cosas nos vengan hechas. Bueno, fundamentalmente creemos que una de las primeras tareas que hay que hacer es que los grupos, las poblaciones, los barrios, las familias, ¿no? Puedan tomar la iniciativa de organizarse y en medio de las circunstancias adversas que puedan tener, identificar qué cosas sí estarían, ¿no? En disposición de proveerse, de tejer juntos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, yo me pongo a pensar la importancia de proveernos de seguridad, ¿no? Para cuidar a los más vulnerables en el grupo, ¿no? O para cuidar en términos de una alimentación saludable a quienes más les haga falta, o de ver la manera de encontrar las medicinas para quienes estén en circunstancias de enfermedades de las más diversas. Entonces, poder organizarnos y entre todas las familias, entre todos los barrios, ver quiénes pueden dar algo que a otros les pueda necesitar y quienes pueden dar otra cosa que a otros les pueda hacer falta. Y de repente entre compartir y compartir, pasarse información. Entonces ahí viene el tema, el gran tema de manejar información, ¿no? Este, poder manejar datos. ¿Quién tiene tal cosa? ¿Quién es más hábil en otra cosa? ¿O quién puede ayudarnos a pensar en esto o encontrar una solución a lo... Es decir, ver en esa diversidad, ¿no? De que está hecho un pueblo, cómo podemos organizar eh, diversas respuestas a problemas que puedan ser muy concretos y que puedan ser medibles en el corto plazo, pero que a la larga, a fuerza de repetirse una y otra vez, le ayuden al pueblo, a la gente, a poder solucionar problemáticas a mediano plazo e incluso a largo plazo. Y entonces, claro, el siguiente paso es, ¿y por qué no hacemos un proyecto? ¿No? ¿O por qué no hacemos un plan? Un plan que podamos después negociar en, qué sé yo, en que su financiamiento, por lo menos en un porcentaje significativo, lo pueda llevar la- ¿no? el ayuntamiento tal o cual, ¿no? O la municipalidad X, Y o Z. Es decir, algo hay que se pueda hacer. Y evidentemente ahí es donde aparece la sociedad civil, ¿no? Con sus diferentes instancias, redes, aportes, organismos no gubernamentales, por supuesto, asociaciones, voluntariados. Entonces, por ahí se puede establecer nexos, iniciativas, en donde se pueda incluso negociar con representantes del Estado en sus diferentes límites, niveles, la búsqueda de soluciones concretas desde el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero creo que esa mentalidad de proyecto es indispensable, ¿no? Y eso guarda relación con una saludable noción de ciudadanía. Creo que hoy podríamos hablar más de una ciudadanía global, en donde el planeta en su conjunto es nuestra patria, y para eso necesitamos
manejar información, estar informados de las cosas que pasan en el mundo y permanentemente estar con ojo crítico, eliminando todos los fake news que vayan apareciendo. No. Eso significa que llega un momento en que una determinada agrupación puede llegar a tener un cierto nivel de madurez ciudadana que le permite tomar decisiones con mayor impacto, ¿no? Entonces, es en ese contexto donde aparece la importancia de llevar un proyecto social o sacar adelante un plan estratégico, con mayor razón todavía, ¿no? O un programa de de búsqueda de soluciones que sean alternativas, que hagan que la vida de las personas se pueda manejar en términos más saludables, ¿no? Esa sería un poquito la idea. La Daniel, ventaja me ha que venido una tiene, pregunta. perdón, Salvador, la ventaja que puede, que en este momento yo veo es que el grupo, la sociedad que se embarca en un proyecto social, se hace dueña de su libertad, se hace dueña un poco de su futuro, se hace dueña de su destino, ¿no? Realmente vive, yo creo, un auténtica proceso de humanidad y de pueblo, cosa que mirándolo desde Europa y desde este otro continente, es algo que nos está faltando, ¿no? Nosotros estamos y nos quejamos constantemente que estamos en manos de los políticos, que dependemos de los planes, pero no sé qué piensa Salvador, pero siendo un poco críticos, ¿qué, cómo sería un poco nuestro desenlace aquí, por ejemplo, en Valencia, si nosotros, las mismas organizaciones sociales, sin ningún partido político, exigieran y pidieran realmente aquello que necesitan a nivel ecológico, a nivel social, a nivel de infraestructuras, ¿no? Y no esperar que tome la iniciativa o que lo haga el Estado cuando le parezca favorable al grupo político que en ese momento está. Mm. Bueno, en realidad sí. Yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿no? El Perú era así, ¿no? Todo venía del gobierno, o sea, el Estado proveía de una serie de servicios de todo tipo, entonces, claro, siempre estábamos con las manos extendidas para que el Estado sea el proveedor. Pero claro, han pasado 40, 50 años desde entonces y aquí como que las cosas, más bien ahora lo que tenemos es una ausencia, pero tremendo de Estado, ¿no? El Estado no puede asegurar ni la seguridad ciudadana, entonces los niveles de extorsión en un país como este son altísimos. Y todos los días muere gente, cosa que no pasaba en el Perú hace 2 años, ¿ah? O sea, estamos en un tiempo muy, muy convulsionado. Pero claro, necesitamos iniciativas ciudadanas que permitan a las personas encontrar por sí mismas las principales salidas a sus problemas cotidianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una iniciativa importante acá tú los conoces bastante, Edgar, ¿no? Acá en Lima, en muchas ciudades, cómo las familias se organizan para hacer ollas comunes y solucionar el problema de la alimentación cotidiana, sobre todo de niños y de personas vulnerables. Pero claro, de la misma manera tendríamos que ver qué otro tipo de organizaciones se podrían hacer para poder enfrentar ese gran problema que existe también en nuestros países de los nini, ¿no? Ni jóvenes ni trabajadores, es decir, personas que no tienen forma ni para estudiar ni para trabajar, y hay muchos jóvenes que quedan flotando y claro, no se nos ocurre alternativas de generación de ingresos, pero para este tipo de jóvenes que están en una circunstancia nini, como dicen acá, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hacer con esa gran problemática? Entonces, claro, en países como los nuestros aparece lo de la minería ilegal o el narcotráfico mismo, pero en el caso de Europa otras alternativas tendrían que hacerse, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con cómo replanteamos, cómo repensamos los términos de relación con nuestros estados, que surgieron en contextos políticos tan, entre comillas, seguros, pero que sin embargo hoy en día transitan por un tipo de sociedad
en donde las cosas no son pues verdades incuestionables, ¿no? Y como que precisamente porque las cosas se han ido cuestionando, tenemos que ir buscando alternativas, nuevas maneras de vivir la democracia, repensar el concepto de ciudadanía, hasta la noción misma de proyecto social, ¿no? Que no sea pues una herramienta donde una organización provee de un servicio a la gente sin que la gente a su vez se haga responsable del propio ejercicio de su libertad. No es que una ONG lleve un proyecto para solucionar de manera mágica el problema de la gente. El proyecto es una oportunidad para que la gente misma piense su situación y desde dentro se provea de decisiones responsables que hagan posible un cambio en la situación en la que se encuentran. Y eso es lo bonito, ¿no? Por ejemplo, voy a acompañar yo, esta semana justamente voy a hacer 3 lecciones aprendidas con una organización en un pueblito de Cochabamba. Bueno, y allí son mujeres enormemente pobres que viven en lugares muy pobres, áridos, donde ni siquiera hasta ni hierba crece. Bueno, así es lo que me dicen, ¿no? Y estas señoras, pues, gracias a ese proyecto han aprendido a leer, por lo menos a leer lo suficiente como para saber qué es una receta, ¿de acuerdo? Y con la receta mejorar la alimentación de sus hijos. Y a partir de allí comenzar a hablar en público, que ya es bastante para una mujer, y sobre todo empezar incluso a persuadir a sus maridos para que les dejen participar en actividades de protesta, de exigir una mayor presencia de las autoridades en la buena marcha de su pueblo. En fin, en otras palabras, dejar de ser invisibles como mujeres y empezar a ser un poquito más protagonistas y tener su propia voz. Bueno, es interesantísimo. Me parece, eso, por ejemplo, sería magnífico convertirlo en una lección aprendida, ¿no? ¿Qué es lo que el equipo de trabajo al hacer eso aprende al enriquecerse, ¿no? Y enriquecer a estas mujeres con capacidades para ejercer su libertad y su ciudadanía como mujeres, ¿no? Bolivianas en este caso, ¿no? Listo. Daniel, me viene a la mente una pregunta, que en esto de los temas a elegir, ¿hay un orden de prioridades que puede ser tipo común o se tiene que focalizar en lo que es más inmediato en una zona concreta? Porque primero será el primus vivere de inde filosofare, una vez se han atendido esas, digamos, se cubren lo más básico, se puede pensar ya en un escalonamiento de más acciones a tomar. Por ejemplo, Ujú. no hace mucho salió en la prensa lo del tema de los microcréditos que pueden ser una siembra de un futuro mejor. Algo Sí. así. Dinos los beneficios de Mira, esas en la lecciones mayoría de aprendidas. los proyectos que se hacen en zonas rurales, te hablo de zonas rurales sobre todo, ¿ya? O incluso amazónicas, uno de los primeros ingredientes que tienen los proyectos es poderles ayudar a las personas a que se valoren como tales, ¿no? El tema de la autoestima, la resiliencia, ¿no? La, sí, pues el desarrollo de habilidades personales, La identidad, ¿no? la identidad incluso, ¿no? Bueno, en el caso de los pueblos originarios, obviamente, trabajar mucho el tema de la identidad y ese lazo fabuloso que existe entre los pueblos indígenas y el bosque, ¿no? Los pueblos indígenas y el bosque son una unidad, pero así, es decir, el bosque es su casa, es su farmacia, es su vida, es su vitalidad. Entonces, no se puede concebir un pueblo indígena sin la relación con el bosque. Entonces, claro, en el bosque están sus dioses, están sus espíritus, toda montaña, todo río, todo árbol, hasta todo animalito. Hay un espíritu allí que merece, ¿no? Reciprocidad, diálogo, encuentro. Entonces, claro, cuando un proyecto se implementa en estas zonas, este es un ingrediente indispensable a tener en consideración. Otro aspecto que se trabaja bastante una vez que se tiene un poco esto de la autoestima, la identidad, es lo que tú acabas de decir, ¿no? O microcrédito o emprendimientos, ¿no? En el caso de Cochabamba, en el pueblito de Piñani Chico, trabajar repostería, trabajar gastronomía, manejo una receta a la semana, aprender e implementarla para mejorar la calidad de la alimentación de los chicos y chicas. Bueno, no está mal, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, en otros casos se trabaja liderazgo juvenil, por ejemplo, en el caso de Checacupa ese es uno de los temas que se apuntala bastante.
y el trabajo de redes, ¿no? ¿No? Todo lo que implique pensar la promoción de la mujer, pero teniendo en cuenta las redes de la sociedad civil y del Estado para apuntalar y apoyar a las mujeres en su proceso de promoción y dignificación como mujer, ¿no? Daniel, yo creo que lo que Salvador también y los escuchantes les puede venir bien que aclaremos en este momento, que se entienda cómo en un proyecto social es necesario aquello que se llama el marco lógico, ¿no? Que es un poco plantear cuáles son verdaderamente los pasos para que al final puedan conseguirse los objetivos, sabiendo que ahora con la lección aprendida puede ser que lo que tú obtengas de ese proyecto sea mucho más que lo que te planteaste en tus objetivos, ¿verdad? Así es, así es, así es. Bueno, en realidad, todo proyecto social nace de la inquietud que me genera un dolor, ¿no? Compartido por mucha gente, ¿no? Y con esa gente hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación de apremio, de dolor, y transitar hacia una situación distinta donde podamos sentirnos A, B, C, pero siempre mejor? Entonces, ese proceso de cambio, ¿no? Que lo podemos hacer a través de un diagnóstico previo, es muy importante, ¿no? Poder tener nuestro árbol de problemas, ese es muy bonito, ¿no? El árbol de problemas. El problema central es el tronco, las raíces son los problemas principales y las consecuencias son las ramas. Bueno, de ese árbol de problemas pasarlo al árbol de objetivos, ¿no? Y cómo el objetivo central se convierte en el objetivo específico del proyecto, en el marco lógico respectivo, y cómo cada una de las raíces del árbol de objetivos se convierte en los resultados de ese marco lógico, ¿no? Y cada resultado, por supuesto, acompañado ahí, ¿no? Bailando ahí, ¿no? Un buen vals, ¿no? El resultado con su indicador, y su indicador con su meta bien concreta, y su fuente de verificación a un lado. Y por supuesto, los supuestos, ¿no? Para que un proyecto funcione, necesitamos que algunas cosas se den, ¿no? Si queremos que un proyecto de emprendimiento, de liderazgo juvenil se dé, pues obviamente necesitamos paz social, que no hayan, pues, revueltas, o como lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Que sí, el país está de cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando pasan esas cosas, se hace muy difícil que un proyecto se implemente. Pero bueno, teniendo en cuenta ese marco de circunstancias, ese marco lógico, tú vas desagregando en un cronograma, en un plan operativo, en un plan de trabajo, todo lo que vas a hacer, ¿no? El objetivo bien puesto, con sus resultados, y cada resultado con sus acciones, sus actividades, y todo en un cronograma, con su presupuesto, todo bien ordenadito. Bueno, eso es una maravilla, ¿no? Bueno, un proyecto social es una herramienta de gestión del cambio para que mejore la situación de las personas, de situaciones menos humanas a situaciones mejores, ¿verdad? Y claro, el proyecto tiene que ser monitoreado mes a mes, ver si las actividades se van cumpliendo en los tiempos previstos, y evaluados por lo menos semestralmente, ¿no? Entonces, las evaluaciones nos ayudan a tomar conciencia de cuánto nos acercamos o nos hemos alejado de las metas previstas del cumplimiento de los indicadores. Y al final del proceso, bueno, la lección aprendida, ¿no? ¿Cuántas lecciones aprendidas podemos sacar de un proyecto? Las que tú quieras. Pero por lo menos tener un par de lecciones aprendidas al año no sería mala idea, ¿no? Y acuérdense, las lecciones aprendidas, a diferencia de la evaluación, una lección aprendida lo que nos ofrece son los significados de la acción. En cambio, la evaluación nos ofrece la información para la toma de decisiones a mejor, a futuro, ¿no? Aunque la lección aprendida también nos ofrece recomendaciones, ojo, ¿ah? Y eso es lo bonito. Lecciones aprendidas, que es la generación de conocimiento de la práctica, y evaluación del proyecto, que es también generación de un saber para poder proveernos de la información necesaria para indagar si se cumplieron los objetivos o no. Entonces, la evaluación nos permite, en rigor, establecer cuáles van a ser los lineamientos para que en el futuro proyecto las cosas las hagamos de otra manera y las hagamos mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, lecciones aprendidas y evaluación son dos herramientas, primas hermanas, podríamos decir, se complementan. Y quiero insistir mucho en la lección aprendida, ¿no? Una lección aprendida me permite a mí
tejer conocimiento que sale de mi práctica, que surge de mi experiencia. Y a partir de allí, crecer en autoridad, eso me da efectividad, me da impacto, me permite sentirme a gusto con lo que he ido madurando y sobre todo darme cuenta que en la gestión del proyecto podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Muy interesante. Daniel, nos ha encantado todo lo que nos estás contando y queremos dedicarte una canción como forma de agradecerte todo lo que nos estás aportando y compartiendo en este programa. Daniel, te dejamos los micrófonos para que te dirijas a los escuchantes del programa, que están por todas partes en Latinoamérica, por supuesto, y les dejes el mensaje de este trabajo tan hermoso que haces y también las formas que tengan para contactar contigo por si quieren solicitar tu apoyo profesional. Uh-huh. Hay una frase que se le atribuye, no sé si a Mariátegui o a Arguedas, pero va por ahí la idea, ¿no? Es mucho lo que no sabemos, pero es más grande la esperanza que sentimos, ¿no? Y creo que el tema de la importancia de las lecciones aprendidas también nos ayuda a apuntalar la esperanza. En contextos de altísimas incertidumbres, hay tanta incertidumbre en España como en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en fin, en Brasil, en Estados Unidos. La incertidumbre parece ser que es algo así como nuestra gran acompañante de todos los días. Necesitamos aprender a manejarnos en este océano de la incertidumbre, como diría Edgar Morán, a través de nuestro archipiélago de certezas. Y si algo nos puede ofrecer una lección aprendida, es una certeza. La certeza de saber que cuando amamos a través de un servicio que ofrecemos, el amor queda como un abrazo que nos regala la alegría de su propia belleza. Y creo que de eso se trata, ¿ya? Hagamos lecciones aprendidas para dedicársela a la humanidad, para que se atreva a ella a ser una mejor humanidad, siempre sonriente y con una gran esperanza a flor de labio. Listo, Qué eso bonito, es. Muchas qué gracias. bonito. Muchas gracias, Daniel, por todo lo que has compartido, por el trabajo que realizáis, apoyando a los que buscan la transformación social y a través de ello la paz y la justicia. Me gustaría terminar con el maestro Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, pueden cambiar el mundo. El mundo es una gran paradoja en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falte el pan y el agua. Amigos, amigas de Todo Cambia, nuestro mundo necesita muchos proyectos sociales, especialmente para los pueblos y sectores menos favorecidos. Pobres y marginados de esta manera se convertirán en agentes del cambio que necesita el mundo. Queremos la paz, trabajamos por la justicia. Muchísimas gracias, Daniel, por todo lo que nos ha estado aportando. Muchas gracias también, Edgardo. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir de un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño.